Continuamos con la serie La verdad sobre la Iglesia Evangélica y en esta ocasión con el subtema La forma de adoración cambió. ¿A qué nos referimos con este tema? La forma de adoración cambió. A la situación o a la manera como la Iglesia al principio adoraba o manifestaba adorar al Señor y como hoy lo realiza de manera general la Iglesia Evangélica. Pero ¿qué significa adorar? Adorar significa postrarse. Adorar significa rendir tributo, homenaje, significa honrar. Es más que un acto, es un estilo de vida. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, en Hechos 4:31, la Escritura nos dice: Cuando acabaron de orar, el lugar en donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valentía. Una demostración o un ejemplo de adoración de esta iglesia era su vida de oración. En este caso, oraron y fue tan lleno de poder de Dios el lugar donde estaban que tembló y fueron llenos del Espíritu Santo, y esto produjo como resultado que la palabra de Dios corría y era glorificada, es decir, que la hablaban con valentía. En Efesios 5:19 leemos: hablando entre vosotros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¡Qué maravilloso! Esta manera de adoración es una consagración plena. En todo momento, cada vez que se abría la boca, el apóstol manifiesta que se hablaba con salmos, himnos y canciones espirituales. Y es lo que tenemos que hacer siempre. Dice el apóstol Pedro: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Cristo. Y esto lo podemos hacer cuando cantamos, cuando entonamos esas canciones espirituales, alabando siempre al Señor en nuestros corazones. Colosenses 3, versículo 16 al 17, leemos: la palabra de Cristo habite abundantemente en vosotros, enseñándoos y amonestándoos los unos a los otros en toda sabiduría, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando con gracia a Dios en vuestros corazones. Y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Este es un ejemplo completo de el estilo de vida de los creyentes, cómo debemos conducirnos. Y si nos conducimos de esta manera, con la palabra de Cristo abundantemente en nosotros, y cada vez que abramos nuestra boca, enseñemos y nos amonestemos en base a lo que la palabra dice, en toda sabiduría, con los salmos, himnos y cánticos espirituales. Y cada vez nosotros en nuestros corazones salga esa melodía, esa canción nueva, esa entonación de gloria, de júbilo y alabanza al Señor. Eso es adoración. Y que cada acto que realicemos, que cada palabra que digamos, lo hagamos como para el Señor y no para los hombres. Que lo hagamos en el nombre del Señor Jesús. Eso es una entrega completa, absoluta, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¡Qué precioso! Veamos algo más. En Hechos 2:42 dice la palabra: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan
y en las oraciones. La perseverancia en la doctrina de los apóstoles es en la enseñanza de ellos. ¿Qué enseñaban los apóstoles? Perseverar en ello es adorar al Señor. ¿Por qué? Porque claramente la palabra dice que edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Es decir, que el fundamento ya está puesto y es Jesucristo. Y sobre ese fundamento debemos edificar, que es la doctrina de los apóstoles. Es lo que hacía la iglesia al principio. Y perseveraban en la comunión, tenían en común todas las cosas, ninguno decía tener propio nada. Y partían el pan en las casas y por todos lados donde se reunían, comían juntos y alababan al Señor. Estaban siempre orando juntos. Hoy día vemos deficiencia en todas estas cosas que nuestros hermanos hacían. Porque ¿qué se hace en la iglesia evangélica? Veamos algunas cosas, por ejemplo, prácticamente lo que nuestros hermanos hacían en la iglesia en el siglo I, en las iglesias evangélicas, ya no existe. Hoy lo que se puede observar es lo siguiente: las famosas marchas para Jesús en las calles de las ciudades y pueblos para libertar a los cautivos. En la iglesia de Cristo no se hacían procesiones ni marchas, sino que aún estando bajo amenazas de muerte, hablaban con valentía cada uno la palabra de Dios. Sí, en algunos lugares de parte de algunas denominaciones se ha visto eso, que creen ellos que en las calles o en las avenidas de algunos pueblos y ciudades pues es necesario marchar, hacer procesiones para libertar a los cautivos, aquellas personas que están cauterizadas o presas por eh, cosas del diablo, ¿verdad? Cosas que son satánicas, cosas como lo que se cree bueno, esto es bíblico, por supuesto, que el príncipe de las tinieblas tiene el dominio de las ciudades, pueblos y naciones. Pero la forma de libertar a la gente no es a través de procesiones ni caminatas y haciendo ciertas cuestiones ahí como gritos y, y pancartas de liberación. No, la forma ya sabemos que es a través del arrepentimiento y es una manera personal. Cada quien debe acudir a Jesucristo. Pero son cuestiones que ahora se hacen sin tomar en cuenta a la palabra del Señor, tal y como lo estamos haciendo acá, como la iglesia al principio adoraba al Señor. Esto de hacer caminatas y marchas, eso no es de acuerdo a las escrituras. En los llamados cultos de oración, lo que menos se hace es orar y el tiempo lo ocupan en cantar y hablar. En la primera iglesia oraban juntos en espíritu y veían cosas sobrenaturales. En las conversaciones entre creyentes lo que menos se escucha son palabras en el espíritu, sino críticas unos a otros, chismes, rumores y conflictos. Y política, ¿verdad? Política de este mundo y política eclesiástica también. Por eso es de que surgen los rumores y conflictos, los partidos dentro de ellos. Y esto pues es puramente andar en la carne, no es andar en el espíritu. Los famosos conciertos abundan hoy día. Muchos cantantes han hecho su fortuna por este adulterado evangelio. Los conciertos, entre comillas, cristianos, ¿no? Y si no hay dinero por delante, no hay una buena ofrenda o no hay una cantidad de dinero producto de una cuota establecida, la gente no canta. Qué vergonzoso, ¿no? Es prácticamente un trabajo, una ganancia, y una ganancia deshonesta, porque en Cristo el servicio es en gratitud a Él, no es por sacar ganancia. ¿Cómo era en la iglesia primera?
En la iglesia primera se cantaba y se alababa al Señor, pero cada uno lo hacía en el corazón. No existía la pompa de los conciertos cristianos de hoy, donde realmente es una imitación a los del mundo. El exaltado ahí es el mismo cantante que indirectamente pide aplausos para el Señor, pero conscientemente él se siente engrandecido. Imagínense que hasta se ve humo en la tarima, se escuchan gritos que ellos llaman gritos de júbilo y una serie de cosas más que es vergonzoso mencionarlas. O sea, no hay diferencia entre los conciertos mundanos y los conciertos cristianos, entre comillas. Lo único que cambia es que no, no hay borracheras y lujurias y todo tipo de desenfreno sexual, ¿no? Al menos no se ha visto aún. Pero de ahí todo el montaje es idéntico a lo que hace el mundo. Hoy la música cristiana no posee contenido bíblico ni tiene su origen por el Espíritu Santo, o sea, que no son cantos espirituales. Como se puede cantar esos cantos a Dios, se le puede cantar al mismo tiempo a Buda, a Mahoma, a la Virgen, eh, bueno, a la Virgen María dirían los católicos, ¿no? Pero sabemos que es María, o a la novia, pues lo que se nota tanto en el ritmo como en la letra es un amor romántico y no espiritual, pues no hace referencia al Espíritu Santo, a Jesucristo, ni a los temas centrales de la palabra de Dios. Qué tremendo, ¿no? No hay contenido bíblico en los cantos. Esto pues no tiene sentido alguno. Si vamos a cantar, que sea la palabra de Dios, que sea conforme a la palabra de Cristo. Abundan también los cantos donde lo que se escucha nada más es el ritmo y no la letra. El rock, la salsa, el merengue, el flamenco y otros ritmos que incitan a la violencia y a la sensualidad. Prácticamente eso es algo que no le agrada al Señor. Hoy la gente en los cultos evangélicos, en muchas denominaciones caen de espaldas al piso y piden aplausos para el Señor, entre otras muchas cosas, y un desorden, un relajo de, de- de manifestaciones que se ven ahí, que nada que ver con la palabra. En el Nuevo Testamento no encontramos ni un solo versículo que apruebe estas prácticas. Hoy la palabra no abunda, la palabra de Dios no abunda en las personas. Hay mucha ignorancia de ella. Solo se habla o se lee la misma en las actividades religiosas. Y aún en las actividades religiosas cada vez es menos. La gente no lleva la palabra a los cultos. Ya no, ya esa costumbre antigua de llevar la Biblia se ha quedado en el pasado. La verdadera adoración consiste en un estilo de vida donde la presencia de Dios es real y por lo tanto se le adora permanentemente como enseñó el Maestro en espíritu y en verdad. Eso es lo que el Señor quiere y es lo que el Señor pide. Hablando él con la mujer samaritana en Juan 4, 23 al 24, encontramos lo que Jesús le dijo, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Es un estilo de vida, una forma en la que no necesariamente tiene que haber esa eh, manifestación de cosas sobrenaturales. No, es cuando uno es consciente de la presencia de Dios en cada instante, en cada momento, le honra, le reverencia con sus actitudes, con su manera de ser, con su manera de comportarse, con sus pensamientos, con sus palabras. Esa es la adoración que el Señor quiere en espíritu y en verdad. En espíritu, o sea, en el ser interior, no tiene que ser una forma exterior,
una manifestación donde se evidencie y digan otros está adorando a Dios. No necesariamente, con la mente uno puede estar hablando con Dios, uno puede estar dirigiéndose a Él, cantándole melodías espirituales. Y en verdad quiere decir con sinceridad, sin fingimiento, porque podemos aparentar una cosa al mundo y Dios, que todo lo sabe, pues conoce la realidad, ¿no? Pero a Él no lo podemos engañar. Por eso el Señor dice en verdad, quiere decir con sinceridad, quiere decir con integridad, quiere decir con santidad plena. Eso es lo que el Señor quiere, una vida entregada a Él cada instante. Y de esa manera estaremos adorando al Señor en espíritu y en verdad. Lo que hemos descrito anteriormente es la falsa adoración producto del paganismo introducido en las distintas denominaciones evangélicas. No es la verdadera adoración que un día Dios planeó para que su iglesia la viviera. No es, así como las denominaciones evangélicas están adorando hoy, no es. Es diferente. La palabra del Señor claramente nos ha dado unos ejemplos. ¿Cómo es que debemos adorar al Señor, que es conforme al Espíritu, conforme a la verdad? Si usted pertenece a alguna denominación evangélica, salga de ahí. Dios no nos manda a que seamos parte de esa confusión y de ese engaño que existe en este mundo falso. Y si usted no pertenece a ninguna denominación, no procure entrar. Arrepiéntase de sus pecados y viva solo para el Señor. Condúzcase conforme a la palabra de Cristo. Será hasta la próxima, si el Señor lo permite.